Muy bien, ahora sí. Compartimos. Bueno, como estamos en el ejercicio de ayer, claramente hemos visto tres fuentes de financiamiento. Aquí está, muy bien. Uno de los cuales era el financiamiento bancario. El otro vendría a ser el préstamo de tercero, en el cual acá el financiamiento bancario, como han podido ver en tributación eh, 1, si quieren, en el anterior módulo, no emiten factura, no es objeto del IVA y en contrapartida el interés que nosotros cancelamos es deducible. Este interés que se otorga al banco. Bueno, de ahí los préstamos de terceros, a diferencia del banco, tengo una forma de legitimizar, en ese caso el proveedor me tiene que dar o con factura o debo hacer la retención. Por lo cual, si voy a hacer la retención, tiene que ser un único pacto de contrato vinculado siempre a la actividad económica en ambos casos, o sea, que el destino del crédito se cumpla para que no sea sujeto a observación y no simplemente sea la empresa o el ente económico el puente para financiar a los socios y pretender detractar el egreso. El tema yo les decía que la administración tributaria hoy en día busca inclusive el tema de la razonabilidad del importe, la concordancia del importe financiero acorde a las necesidades financieras. Hoy en día no solo se rige la formalidad, verdad material, se rige en si quieren, necesidad financiera y que los valores siempre estén acordes al precio de mercado. Bueno, entonces, lo mismo sucede con préstamos de tercero, ¿sí? Preguntarte cuál es el objeto del crédito, te van a preguntar por qué está pagando 13% más, ¿sí? O si es mucho más, o si está pagando mucho menos. Si es mucho más, puede que estés usando un testaferro, palo blanco, para descapitalizar a la empresa las utilidades vía retenciones, porque la otra forma de legalizarla, es decir, es que te emita factura o te hacen la retención del 16%, pero para no picar en la habitualidad, te dan un contrato anual en un solo año, pagadero en una sola vez durante el año. Se podría hacer dos veces sin que tenga una frecuencia, ¿no? Uno a abril y el otro a los 6 meses, a diciembre, entonces no existe frecuencia. Pero independientemente de tener cuidado con eso, ya hemos dicho, las formalidades puedes descubrir, le dicen por qué usted está prestando con tercero una tasa muy elevada o muy baja. Ahorita consideramos que es una tasa de interés razonable, acorde a lo que vendría a ser una entidad financiera. Y en realidad hemos probado que es mucho más barato porque al tener este importe factura nos acredita un 13%, un activo exigible, compensable con débitos fiscales, y el 87% encima nos da una coraza de un 25%. Nos apalanca bien para el tema del IUE y así responde que el resultado financiero, por lo menos en esta parte, la utilidad financiera quiero decir, va acorde a la utilidad tributaria. No se divorcia mucho y son coherentes en esos importes. Bueno, dicho esto, es una fuente que hemos visto, ahorita vamos a ver el Excel. Primero estoy dando el planteamiento. También el día de ayer hemos visto que nos pueden otorgar, ¿sí?, el préstamo del socio con tasas de interés que indiscutiblemente suena mucho más atractivo, del 10% anual. Pero al ser el socio, la normativa tributaria, recuerdan que señala claramente que el mismo solo será deducible siempre y cuando esté dentro de las tasas de intereses activas del promedio del sistema financiero. Y percátense que la parte inferior dice es 4% al día del pago, porque no tiene NIT, entonces existe una retención. Ah, bueno, si fuese 10% y con factura sería mucho más barato el interés, el 87%, ¿sí? Pero igual se rige dentro del límite del 4%, la deducibilidad del excedente, ¿sí? Bueno, dicho excedente es no deducible, se encarece 25%. El otro importe calculado de la tasa de interés
activa promedio del sistema, ¿podríamos decir que tiene coraza fiscal? Sí, según la ley sí, pero el mismo tiene que ser contrastado con los intereses pagados a terceros, terceras instituciones. Si dicho interés pagado al socio estaría dentro del 30% de intereses pagados a terceros, es totalmente deducible. Si excede, el excedente es no deducible. Entonces, aquí estamos viendo una fuente alternativa alterna del uno al otro. O sea, o tomo la del banco, o tomo la de la tercera Diana Lora, o la tomo la del socio. Y bueno, estoy tomando la del socio. ¿Cuánto tengo intereses pagados a terceros? Cero. ¿Cuánto es el 30% de cero? Cero. Consecuentemente, ese interés que estaba dentro del 4% igual no es deducible. La pena es que se encarece igual 25%. Entonces, termino pagando un interés IWE, sí, hemos terminado pagando, que termina siendo más caro que los dos créditos anteriores, y que eso no significa que no pueda yo tomar el riesgo. Yo puedo aceptar una tasa de interés más baja, no mucho más baja, la tasa activa. Podría ser una combinación ideal que me presto del banco, de un tercero, y que el 30% que le de pagar al banco, ese equipare, es igual al interés que le debe pagar al socio. O sea, va a haber un límite muy bien marcado de cuánto yo le puedo pagar al socio, ¿sí? Para que tenga coraza en plenitud. Pero bueno, si vuelvo a repetir, si la tasa de interés del socio realmente es muy baja, vale la pena pagar el interés, pagar el IUE. Pero bueno, si es muy baja, otra vuelta queda la duda. ¿Por qué es demasiado baja? No es un interés con rol social, entiéndase que cualquier préstamo en un acto comercial busque el lucro. Hoy en día, lamentablemente, la administración tributaria está utilizando este argumento siempre para cuestionar la deducibilidad, ya no cuestiona simplemente las formalidades de documento, cuestiona mucho la razonabilidad, como les dije. Bueno, hasta ahí hemos quedado. Y creo que hemos usado una fuente más, sí, hemos usado una cuarta fuente, el cual dice se otorga un crédito comercial a plazo fijo por un valor de 111,000. O sea, voy básicamente donde mi proveedor y le digo, quiero que usted me financie, o sea, que me dé a crédito, o él me propone el crédito. Bueno, al contar 100,000, lo que me va a prestar del banco, y él me dice, a crédito de un año son 111,000. Entonces, implícitamente el interés está en el crédito, sí, implícitamente está en el importe de la compra de mercadería, en el crédito, como un recargo en ventas. Obviamente no me queda otra más que comparar. Si me 11,000 bolivianos me estás comprando en 365 días y yo te estoy sobre un capital de 100,000 que te pagará al contado, despejo, pues tengo capital, tengo el interés pagado, tengo los días, me falta solo interés. Entonces despejo el interés. ¿Y para qué despejo? Solo con el fin de equiparar, de comparar, de igualar con la tasa de interés bancaria para ver si realmente me es atractivo el negocio. O al otro lado veo cuánto pago de intereses y aquí veo que 11,000 es un recargo, pero tengo que sacarle el 87%, ya que estoy portes con factura. La ley 843, como han podido leer el anterior módulo, señala que los intereses y recargos de costo y capital tienen que ser facturados al principio. No puedes tú decir, te vendo a crédito, ¿no? Digamos que sea 112,000. No, ya, 112,000. Al siguiente mes, caserito, ven, te voy a facturar 1,000. Y al siguiente mes te voy a facturar 1,000. ¿Por qué? Porque recargo, no por interés. No, se factura todo al principio. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si el casero viene y paga, el cliente viene y paga al día siguiente? O paga al mes siguiente, o paga los 6 meses. No es coherente que yo pague los 11,000. Si pago los 6 meses, debería pagar 5,500. Para eso está el descuento por pronto pago, que comercialmente, por lo menos los del área de contaduría y economía, saben perfectamente que eso se contabiliza en una empresa como un descuento por pronto pago. Pero los que no están, suena que es demasiado obvio y evidente dicho descuento o acuerdo pactado entre partes. Caso contrario, también sería un documento muy draconiano y atentatorio que también podrías objetar, donde dice, no,
no, casero, no, cliente, hemos quedado 111.000, pero te estoy pagando al mes, te podría pagarte máximo, no sé, 800, ya, 1.000, 2.000, no es que yo ya he presupuestado, ya he programado, usted tiene que pagar los 111.000. No me podría obligar, yo podría irme a quejar a la defensa del consumidor y consumidora. Es como si el banco igual me dijera, ¿no? No, hemos quedado 12.000 y 12.000 tienes que pagar, pero voy a pagar antes. No. Obviamente, igual que el banco, tu casero va a decir, te estás haciendo la bula, me haces pedir un crédito, me pagas el siguiente mes. Sí, sí podrías colocar un arras, porque quieras o no acá, cuando tú haces por pronto pago, imagínense, tú devuelves, o sea, a los 6 meses, o sea, de los 11.000 a los 6 meses sería la mitad, o no, 5.500. Ya tu proveedor te acepta, te hace un descuento, te emite la nota de débito o crédito, que es el documento mercantil. No es lógico que tú como comprador te quedes con 111.000. No es lógico que el vendedor pague de 111.000 el débito fiscal. Entonces el vendedor, con su dosificación de facturación manual o en línea, emite una nota de débito o crédito, del cual, la nota de crédito se lo queda el vendedor y la nota de débito te lo entregan a ti. Ya, han neutralizado, sí han neutralizado. Pero señores, el vendedor sigue teniendo un coste, ¿no? ¿Qué coste sería ese ante esta detracción? A los 6 meses. ¿Qué coste sería? Estoy dando una descripción gráfica, no creo que merite esto que hagamos como en un Excel con Chuy, o sí. Hola. Dicen, ¿sería el costo del IT? Muy bien, felicidades, mi señorita. Tiene esa claridad. Sí, es un coste ahorita que lo va a tener que asumir la empresa, pero bueno, yo como empresa proveedora del crédito, de la que te otorga el crédito, no necesariamente tengo la obligación de asumir el costo. Entonces, se aclarará una cláusula en el contrato en el cual se dice, está bien, perfecto, tú puedes, es más, puedes venir al mes siguiente y pagarme por pronto pago, pagarme 1.000 y 10.000 yo te descuento, pues yo he pagado de 10.000 el 3%. Se puede colocar y señalar que dicho coste o todos los costos incluidos, incluyendo entre esos el IT, en la entrega, ¿sí? Por la parte descontada, proporcionalmente, se le imputará o se le cargará al cliente, porque está detractándose del acto comercial, el cual tuvo una cierta implicancia. Una de las más fuertes es el IT. Entonces yo le podría pagar, dice, mira, me has perjudicado, excelente. De los 5.500 te voy a pagar menos el IT. De los 5.000, pues yo he pagado de IT de 5.500. Estoy de acuerdo. Sería 105.500. Yo te estoy cobrando, es correcto que pague el IT. De los 111.500, de los 105.500 es correcto que pague el débito fiscal. Lo hemos neutralizado con el crédito y tú te has neutralizado con una nota de débito. De los 5.500 que no me estés pagando. ¿Yo por qué tendría que pagar el IT? No, te voy a cobrar menos ese valor, menos el 3% de 5.500. Bueno, puedes pactar en el contrato, no hay ningún inconveniente, responde a un acto comercial, pero tiene que emitirse factura. ¿Por qué? Porque ese 3% de los 5.500 termina siendo otros ingresos. Sí, pero es para cubrirse el IT, señor, me dice, pero hay un pequeño problema, que el otro está teniendo un egreso que no va a ser deducible, ¿o no? Entonces, claro, si quieres que ese IT que le estás cobrando sea deducible por costos de detracción, reversión, llamarle un concepto por desistimiento del contrato, penalización, no sería muy, o sea, no necesitas colocar, que me vas a pagar el IT, ¿no? O sea, es como decir y desglosar la factura, te voy a descontar por el sueldo y salario de contador, el sueldo y salario de jefe comercial, o no. Sería algo, no tendría mucho sentido. Perfecto, tú le dices por penalización, por daño, por costas, vas y le cobras. Pero entonces, ¿qué importe yo debería facturar? Le pregunto. ¿Creen que debería facturar de 5.500 el 3% o más? Tal vez habría que considerar el IVA, ¿no?
Muy bien, entonces debería yo facturar más el 14,94 o ese 3% dividido entre 0,87, ¿sí o no? Y así le recargo el IVA más. ¿Llegaré al mismo valor? ¿Esta nueva factura va a generar otro IT? Ah, muy bien, va a generar un IT. O sea, qué ironía, ¿no? El IT por cobrarle la penalización, porque yo no quiero perder, me va a generar otro IT, sí, porque termino haciendo ingreso. Entonces, esa penalización, esa costa, pero circunstancialmente llamado IT, es un egreso que tú, como proveedor del crédito, no tiene sentido que tú seas responsable de un coste que no te compete, ¿no? Le pones en tu contrato y dice claramente, la detracción retendrá, asumirá las costas, si quieren, de dicha detracción, las costas impositivas, los egresos extraordinarios, si quieren, de un 3% efectivo. Entonces, ¿qué haces? 3% de 5.500 te da un valor y lo divides entre 0,84. Te va a dar un importe facturado. Cuando factures ese importe, le quites el IVA, le quites el IT de ese pequeño importe, te va a quedar exactamente el IT de 5.500 que le has cobrado a tu cliente. Y tu cliente va a tener una factura de egreso extraordinario por reversión, por pronto pago. Pregunta, ¿alguien ha trabajado así en Conta 1, Conta 2? Pregúntame, levánteme la mano, así me ha enseñado mi docente. No, yo no. No. A ver, nada, nada. A ver, aquí hay una persona que dice, a ver, no, alguien levantó la mano, creo. No, yo no levanto la mano. Bueno, ahora, lo justo es eso, ¿no? Obviamente depende siempre de un acuerdo comercial. Me dirán, pero eso es hilando fino. Estoy de acuerdo, pero al fin y al cabo es parte de las finanzas. Los billetes se cuidan solos, dicen, ¿no? ¿O no? Son los centavos a los que hay que aprender a cuidar. Entonces, en qué momento se va a quejar tu cliente que por detractar él tiene que asumir el IT? Porque eso no es su culpa de él, ¿no? Más bien le estás dando un beneficio. A menos de que tu recargo en ventas por crédito otorgado realmente sea tan oneroso que te diga, oh, no hay problema, yo asumo, evidentemente. Pero el cliente tampoco es tonto, ¿no? Va a comparar como estamos haciendo nosotros con el banco. Ahora, yo pregunto, este tipo de enseñanzas, un ejemplo. Yo les doy a mis alumnos de pregrado en Conta 1, en Conta 2, trabajamos con este ejercicio. Así ya vienen adormecidos con este chip. Entonces también veamos cuál es la competitividad de los nuevos profesionales que van a entrar al mercado, ¿sí? Que mal que bien van a ser sus dependientes, sus auxiliares, sus personas que les van a venir a corregir y a explicar esto, un poco incómodo también, ¿no? Entonces, tiene un pro, ¿sí? Depende siempre del docente. No digo que no existan otros profesionales que no lo puedan hacer, de seguro que los existen, pero lamentablemente es un número reducido de profesionales. Pero bueno, a la medida que expansimos el conocimiento, creo que se construye, se nutre el tema más finito. Pero eso es hilando fino, eso es hilando fondos. ¿Ok? Gracias. Bueno, entonces, contemplando esa situación, yo voy a pagar a los 365 días, no pongo en discusión los 111.000, los 11.000 me va a facturar como señala la norma y tendré la cláusula del descuento por pronto pago. Me es imperioso tener ese acuerdo, como lo haría con el banco, y yo como proveedor del crédito, como la empresa que está vendiendo, también colocaré una cláusula que cualquier detracción por pronto pago, evidentemente se le va a descontar el recargo proporcional a los días, meses que corresponda, pero los costos adicionales operativos, puedes llamarle, que es totalmente IT, producto de la devolución de dicha, reducción de dicha transacción, lo asumirá el cliente, a lo cual se limitará la factura respectiva conforme a ley. Ya está. Tú tienes otros ingresos por costas, si quieren, de reversión de contrato, que es totalmente válido, y tu cliente va a tener
un egreso por costas de reversión de contrato, de costos operativos o costos operativos. ¿Ya está? De esa manera se deriva. Bueno, hasta aquí hemos trabajado bien. Acá nos hemos quedado con el statu quo, ¿sí? Esta parte. Sí, acá, hasta acá nos hemos quedado. En estos 4 escenarios hemos denotado que son recurrentes, si se dan cuenta, porque hemos dicho, el talón de Aquiles de una empresa es el activo realizable, ¿sí o no? El capital de operaciones justamente depende de la capacidad de financiamiento, o sea, el activo realizable depende del capital de trabajo que te puedan unir, ya sean los socios, mediante un préstamo, mediante un aporte de capital, o sea, ya se mediante un financiamiento bancario, donde tranquilamente se puede manejar el WACC o no. ¿Quiénes se recuerdan qué es el WACC? Es el costo promedio ponderado del capital, dice. Ah, y te acuerdas que en yo tengo una relación directa con el WACC, ese ejercicio, ¿no crees que tiene una relación directa con el WACC? Sí, por la deuda financiera. Sí, pues, porque su compañero lo que quiere decir, tal vez a las personas que no tengan conocimiento, que debería ser muy mínimo, pero bueno, el WACC básicamente promedia el costo del capital propio de los socios con el costo del capital del banco. Y bueno, determina cuánto es el costo promedio. Y ahí tienes un costo promedio ideal, siempre con el fin de desapalancar y apalancar una vez, el tema de valoraciones, etc. Al fin y al cabo, es el promedio. Lo interesante que en el WACC, cuando tú ponderas el costo de la deuda más el costo del capital, que es el rendimiento que esperan los socios de la industria, cuando ponderas en el costo de la deuda, restas taxes, restas impuestos, porque ese es el importe neto. Pero percátense que hay de deuda a deuda. Fíjense, a esta deuda del banco sí le puedo restar tax en el WACC. Es 100% que le resto tax. En este depende si la factura está bien hecha, si está en el hecho generador, si está vinculada. Porque en la medida que me depuren o que ya de entrada es depurable este crédito fiscal, este gasto, no va a tener coraza fiscal. Entonces no tiene sentido que en el WACC lo reste. Quieras o no, este está en gasto operativo, son intereses bancarios. Estos son intereses financieros, el préstamo de terceros, del banco, interés operativo, intereses bancarios. De terceros, intereses financieros. O tal vez los dos, pues, colocar, pero los dos son 100% operativos. ¿Quieren coraza? Sí, pues restar tax, sí. Pero fíjate este otro, préstamos socios, pero también es operativo, tienes toda la razón. Son intereses financieros, pero este crédito en tu WACC no deberías tú determinar si quieres el tax, no puedes restar el 25%, porque hemos dicho que no va a tener la totalidad deducibilidad. Me dirás, pero está con la regla, ¿cumple la regla de tasa de interés? Sí. ¿Está dentro del 30%? Sí. Ah, y en ese caso sí te entiendo que le restes tax. Pero si no cumple, una partecita no cumple, pues a una partecita no le restas tax. No le restas IVA, no restas impuestos. Ya, pero está en intereses financieros, ¿sí? Los tres, el del banco, el de tercero o el del socio está. Percátense ahora, ¿qué tal si tengo 3 fuentes de financiamiento? Del banco, del tercero y del socio. Del banco tiene tax. De terceros, bueno, tiene tax. Entonces, de los 2 créditos de terceros, uno tiene tax, resto de impuestos y otro no. ¿Por qué? Porque no me han dado factura. No he hecho retención. Entonces, ¿qué esperas restar? IVA en tu costo promedio, que es una forma. Y finalmente, en el préstamo de socios de entrada, si no hay un equilibrio en la proporcionalidad de tasa de interés y 30%, no tiene sentido también que le reste por default el IVA. Pregunto a la persona que me definió el WACC. Te pregunto, ¿crees que en el WACC calculan así con este cuidado o no? Hola. ¿Aló? ¿Se cortó o estamos en línea? Estamos en Estamos en línea. Ya, muchas gracias. Debería, ¿no? Debería calcularse bajo el esquema, bajo el enfoque que usted dice. Lamentablemente el financiero es financiero, no es tributarista.
¿Me entiendes? O sea, a un financiero bien estructurado, por de regla le dice menos tax. Ahora ahí define, a mí me ha tocado, me topó. Le explico, debería ser, pero eso no es mi labor, pues. Entonces que los financieros de campo le den la coraza fiscal necesaria. Yo simplemente calculo, menos entendiendo que todo tiene coraza fiscal. Que si no tiene coraza fiscal, eso es culpa de los que han elaborado los operativos del contrato. No han precautelado la licitud, si quieres. Bueno, bonito lavarse las manos, pero el crédito tú le estás aceptando al socio, tú estás pactando la tasa de interés. Entonces, tienes que estar también consciente que tiene una consecuencia colateral. Está bien que quieras deslindarte, que no es tu área de conocimiento y tu especialidad, y deberían ser tus operativos los que tengan este cuidado a detalle como tal. Bueno, como dice, debería, pero no siempre se trabaja. Hasta ahí tenemos 3 intereses. Y aquí se pone más interesante en la cuarta fuente de financiamiento. Porque el interés está implícitamente en la mercadería. O sea, ni siquiera va a ir al estado de resultados como los 3 primeros, porque los otros 3 primeros te prestas plata. Compres o no compres mercadería, operativamente es un gasto operativo. Tributariamente será deducible en la cuota parte que corresponde. Pero fíjense, se va a ir al activo. Porque ¿dónde está? Está en el costo de la mercadería. Y la mercadería está dentro del grupo del activo. ¿O no, señores? Entonces, solo va a ir al estado de resultados y no va a ir como operativo, va a ir como costo de venta en la medida que vendas el producto. O sea, verás si estoy vendiendo bajo el método de evaluación BEPS, WEPS, promedios, y en la medida que vaya ejecutando. Porque si no vendo todo el año se va a quedar en el costo del activo realizable, el cual deberás reexpresar con las UFBs. Me digan, insisto, los contadores me van a querer reñir. Pero ¿cómo va a actualizar? Ya eso era hasta el 9 de diciembre de 2020 se actualizaba. Sí, yo estoy de acuerdo. Vuelvo a repetir, por esa segunda o tercera vez que estoy repitiendo, pero no me da lapsos a veces de curso a curso. Yo les vuelvo a decir, yo prefiero seguir actualizando, pero la norma contable número 10, la suspensión, dice. Bueno, entiendo, corro un riesgo que la EMPE me va a multar, la autoridad de empresas me va a multar con 5.400 promedio dicha contravención, dicha omisión de uso de la norma contable, ¿sí? Pero materia tributaria me ha dicho que yo no debo dejar de actualizar mi rubro no monetario. Inclusive este activo realizable debo reexpresar, debo provocar un ITB positivo, el cual tendré que declarar a la administración tributaria. Te pide que lo hagas extracontable, pero les puedo asegurar, van a perder el control. Manejar en 2 sistemas paralelos, uno que contemple la ETB y el otro que no contemple, a menos que tengas un sistema contable, pero así, que sea crack, pero que sea muy bueno, ya estoy tranquilo. Pero ni ahí, ni aunque tengas ese sistema, porque tu costo va a estar subvaluado a valor histórico, versus el precio de venta va a haber un margen de utilidad mayor. Ya, pero ¿cuánto se distorsiona? 2.5% máximo, 2%, ya, pero son 2% que se distorsiona y le pagas mi web. Y el Estado viene y encima te dice, de lo que no actualizaste y pagaste más IVA porque tu utilidad subió, te voy a cobrar otro 25% de la ITV. Entonces, no estoy pagando solamente 2%, porque mi margen de utilidad bruta ha subido. Me va a cobrar el AITB de ese importe que no es expresado por fuera, y va a tener que pagar otro 25%. Entonces, el daño colateral no es solamente 2.5, 2% la inflación del año. El daño colateral por tema impositivo termina siendo el doble partida. Entonces, yo prefiero imputarlo en mi contabilidad, ¿sí? Que mi costo suba, por ende va a ser deducible. En contrapartida, voy a tener ITB positivo, que va a ser imponible, pero el efecto es neutro. En el otro no es neutro, es doble. ¿Me dejo entender, ¿no? El por qué, señores? Sí, licenciado. ¿Sí? Levánteme la mano, por favor, los que me comprenden esa descripción. ¿Ya? Levánteme. Solo una persona. 2, Charlie. ¿Quién más? Lick, una consulta.
No hay una resolución administrativa que indique que debemos seguir actualizando, Lick. Por eso, en las normas contables, no. Y el resto, Charlie, Sandra, no me dejo entender o algo está fallando. Jacqueline, Sandra, ¿Se entiende, Lice? ya. ¿Se entiende, licenciado? Muy bien. Einar, Pamela, Sí se entiende. ya. Excelente. Bueno, gracias. Edwin Luna. Edwin, ¿Se entiende, Licen? muchas gracias. Bueno, entonces, quedamos en el sentido que hay que tener. Yo personalmente hablo en el sentido, pero bueno, lo hago con esa claridad, porque voy a repetir. Una norma contable sí señala que hay la suspensión de la actualización de la UFB, pero en materia tributaria te pide que sigas efectuando la reexpresión, y no solamente porque o algún momento dado se apeló en la norma contable número 3, porque lo ha aprobado con decreto supremo, lo ha aprobado en resolución normativa directoria en la norma contable número 3 para propósitos tributarios. El único párrafo que se saltó fue la posibilidad de reexpresar en función a divisa extranjera, dólares estadounidenses, porque hay un párrafo. Dijo, no, yo no estoy de acuerdo con la administración tributaria que se pueda activar, y dije, reconozca todo menos ese par. Ya, de antemano y de entrada dijo, no ese par, no voy a estar de acuerdo con ese par. Excelente, no hay ningún inconveniente que no estés de acuerdo. Pero el artículo, o sea, el artículo 3, materia tributaria financiera, dice ya lo hacemos suspensivos, sigue materia tributaria, no ha modificado su decreto, tendría que salir un decreto. Pero aparte hay otro decreto supremo en materia tributaria, el artículo 9 del decreto supremo 24/51, el cual dice que todo inventario activo realizable debe ser reexpresado en base a las UFS. O sea, que va en concordancia de la norma contable, sí, pero sí, porque el Consejo Técnico dice, voy a suspender materia tributaria, tendría que sacar 2 decretos supremos, dice el Ministerio de Política Tributaria, debería pedir la derogación, ¿sí? Porque no estás abordando todo, derogación de ciertos artículos, del 9 y del que aprueba la norma contable número 3, en este apartado en particular, en el apartado 6 de la norma contable número 3. Y es algo complicado, ¿no? Que el gobierno esté sacando decretos, derogando para responder en concordancia de materia financiera. Fueron esos elementos los que impiden, si quiere. ¿Quién es más fácil que que dé a lugar el brazo a torcer? Debería ser el Consejo Técnico. Personalmente sí he escuchado algunos coloquios, pero bueno, los coloquios son muy escuetos, solo recomiendan y dice, como tal, pues, no tuve la oportunidad de ver algún coloquio poco un seminario, exposición, que sea un poco más profundo. Bueno, hasta acá. La pena es eso. Y ahora yo pregunto, ¿ustedes creen que es entrar entre el WAC? Porque es un financiamiento. ¿Creen que 11,000 estará dentro del costo de la deuda? Y restaré tax, porque hay que restarle IVA y hay que restarle, o sea, y bueno, ¿no? El WAC menciona, dicen, solo deuda financiera. Pero si yo cambio de financiamiento, igual sigue siendo una deuda o no sigue siendo una deuda. ¿Sí? No, es que está en el activo realizable y no se refleja como intereses, pero igual sigue siendo una fuente de financiamiento. Igual sigue teniendo su costo. O sea, o sea, no estoy viniendo a cuestionar y decir que sí debería o no debería. Yo estoy viniendo a poner en reflexión, oye, debería reconsiderar. Yo personalmente tengo financieros cerrados, pero doctrinalmente hablando, financieros puros, en los cuales les digo, de 10 que pregunto, 50% me dicen, debería, tendría, y 50% me dicen, no debería. Ni siquiera hay una citación clara, pero así, financieros bien adoctrinados, que no tienen nada que ver con tributación, simplemente
analicen una vez que el tributarista propone la solución como tal. ¿Sí? Entonces, bueno, no es un absoluto, ¿no? Esto, pero igual, deja mucho que pensar, yo lo dejo ahí simplemente, deja mucho que pensar que si debería o no debería estar, porque mal que bien sigue siendo una fuente de financiamiento, tiene su coste como tal, en este caso 11.000 bolivianos, cuyo coste libre tiene coraza fiscal, está como costo operativo, pero, o sea, primero está como activo realizable y a la postre se vuelve como costo de venta, no está como costo operativo. Una reflexión que debería tomarse en cuenta. ¿Qué significa ser tributarista? Por ende, también significa que tienes que aprender a tener una lectura de información contable, de información civil, como se pueden dar, porque en un contrato establece cierta información, de información comercial, de información contable y de información inclusive de ciertas herramientas o elementos financieros, ¿no? Que atañe más a la materia de finanzas. O sea, si tú me dices, usted puede desapalancar una beta y volverla a apalancar para hacer la valoración de la empresa, sí, lo puedo desapalancar, pero yo obviamente yo le doy el énfasis en la perspectiva tributaria. Cuando desapalanco, vuelvo a apalancar y hago la valoración, contemplo que en el IUE, por ejemplo, que se contempla porque se toma un IUE, un riesgo, yo no tomo el 25%. El promedio que yo tengo, mi promedio estadístico, es que todas las empresas en Bolivia terminan pagando un 32% de IUE efectivo, no 25%. Porque quien diga, yo he ganado 100.000 bolivianos y he pagado 25.000, o sea, quiere decir que todo tiene coraza fiscal. Sí, todo tiene coraza fiscal. O sea, es el primer año que estás trabajando. Sí, ahí te creo. O sea, el primer año y tienes esa experticia tributaria y todo tiene, es deducible, todo es válido, no hay ni un error, te creo. Te puedo creer. Pero si es el segundo año que trabajas y me dices 100% es deducible, no. Porque ya el IT, el IUE que pagaste el primer año, compensaste con el IT del segundo año y ese importe es no deducible. Entonces, ¿cuánto está? Asumiendo que tienes el mismo nivel de ventas, ese 3% se va a encarecer, va a ser 25% más no deducible. Entonces, ¿cuánto sería el 25% del 3%? La cuarta parte. ¿Cuánto sería? Del 3%. 1.5. 0.75. Entonces tu IVA efectivo va a ser 25.705. Tu tasa efectiva, ya solo por el IT. Y empiezas a tener un montón de descuidos, de falta de retención, falta de, o sea, de procedimientos en la retención, en registro especial, en factura, bancarización, elementos que dan hoy en día, bueno, de razonabilidad de importe que te va a depurar la administración tributaria. De ahí yo tomo en cuenta por el 32%. Entonces, ser tributarista significa hoy en día tener esa versatilidad de ver en todas las áreas de acción que tiene correlación materia tributaria. Bueno, ahora, esto hemos traducido en una posición financiera. Aquí está, análisis de financiamiento. Aquí está. Vamos a analizar y hemos tomado en cuenta los 100.000, 12% del banco, aquí está, de una entidad de intermediación financiera, que si es, pregunta esta, sí les hago una pregunta. Yo les hago una pregunta. Si yo presto plata al banco para construir una fábrica, la fábrica, el crédito bancario son 10 años. La fábrica lo construyo en 3 años. Los intereses financieros que le pago al banco son intereses operativos, gas operativo, sí o no. Que pague, no sé, 100.000 por año. En 10 años voy a pagar 1.000.000, pero los 3 primeros años que pago los intereses, hago construir la fábrica. Luego el tercero ya está concluido. A partir del cuarto, ya los intereses siguen corriendo, en total en los 10. No, Lick, porque eso se vendría al costo de la construcción mismo del edificio. O sea, los intereses, mientras Interés están, financiero, ¿no? el interés financiero del banco. Correcto. Dicen, mientras se está construyendo, podría ser parte del activo. Pero una vez que ya está habilitado, que se ha activado en la construcción, ya sería un gasto operativo.
Excelente. Norma De acuerdo. contable número 1. Eso muy bien. Felicidades, señores. La tienen claro, eso me habla mucho de ustedes. Está bien, eso hemos hablado, si te dan cuenta, el anterior módulo también, ¿no? ¿O no? Sí, licenciado. Sí, Lick. Excelente. Entonces, y aquí tiene su nota, está clara, ¿no? Los intereses, si es por una inversión, forma parte del costo, mientras el proceso de construcción, luego, caso contrario, se vuelve el gasto operativo, norma contable. Bueno, pero ahí también en el UAC estás en un pequeño problema, porque si te das cuenta, el proceso de construcción de un inmueble no lo vas a tener en intereses, contablemente hablando, en intereses bancarios, intereses financieros, lo vas a tener por separado en el costo de la obra. Entonces, si quieres ponderar tu WACC, tendrás que sacar del costo de tu obra el interés o de tu plan de pagos el interés de la deuda, pero está en tu plan de pagos. Contablemente no lo vas a tener como la partida, no hay que sacar. Entonces ahí, si se dan cuenta, podría sacar entonces de otro tipo de tipología o activos, porque contablemente no está como intereses. Igual no se va a volver intereses. La otra disyuntiva, me dirías, pero que esos intereses que lo cargo a la obra van a ir, ya sea como costo de venta, si eres fábrica, como un GIF, o ya sea como gasto operativo, la depreciación de un edificio comercial, va a ir paulatinamente al gasto-costo en 40 años, porque en 40 años se va a depreciar. Entonces, imagínate cuál va a ser su incidencia. Si bien es pagadero a corto plazo al banco, a largo plazo recién va a imputarse vía depreciación realmente. O sea, como que voy a diferir el egreso totalmente. Ahora en el WACC tomo en cuenta el interés pagado o el interés diferido, porque si lo llevo al activo realizable, el financiamiento vía de venta crédito, igual va a ser activo realizable y lo voy a diferir al costo de venta en el tiempo, no necesariamente de forma inmediata. Entonces, otro elemento para que ustedes tomen en cuenta en su análisis del WACC, que básicamente el WACC te determina cuál es la receta, proporción ideal de cuánto debes prestarte el banco y cuánto tú debes aportar como socio, como capital. Eso te pone el WACC, ese indicador financiero. Bueno, acá tenemos otra nota, los intereses, si es para una inversión. La regla sigue siendo la misma. Formará, pues el hecho de que sea un tercero no cambia la regla si el objeto del crédito es para construir una fábrica. Cuando son de intereses de los socios, sí, no hay manera. Ya, hemos dicho, te puede emitir la factura, caso contrario tienes que tú retener el 16% y el importe neto desembolsado. No puedes aplicar glosa. Y por último, aquí tenemos el crédito comercial, cuyo 11.000 que está pagando, traducido a una tasa de interés comparable o equiparable con el banco, es 10.85, muy interesante, utilizando el interés simple de capital por interés por días, dividido entre 360, me da 11.000, del cual tiene coraza fiscal de crédito fiscal, neto es 8.009.570. Su crédito fiscal son 1.430. Un beneficio que le saco, y le saco el otro beneficio, la parte azul de 9.570, un IVA deducible. Percátense que es la mejor fuente de financiamiento. Me dirán, pero wow, o sea, 1.000 veces del proveedor, sí. O sea, en vez de enamorarlo al banco, ¿a quién deberías enamorar? Al proveedor, ¿no? ¿O no? ¿A quién debería ser responsable en tus pagos? Porque el proveedor no te va a querer ganar en el interés, porque no es objeto de crédito. Él va a querer ganar siempre en la mercadería. ¿Sí? Su especialidad no es calcular este coste. Utilizará como referente el banco, sacará una tasa de interés parecida al del banco de seguro, pero es que la diferencia, te va a entregar facturado. Y ya disminuyes un porcentaje en menor cuantía. En tu estado de resultados no estás llevando como gasto operativo, lo estás llevando en la medida que ejecutes, inclusive estás administrando de mejor manera tu egreso. ¿O no? O sea, estás imputando el egreso en la medida y proporción que vendas. Que en un interés financiero yo me presté del banco y no vendí nada, igual tienes que reflejarlo como intereses. ¿O no? Mientras el otro te invita como una inversión, te invita que es una inversión. ¿Ok? ¿Se comprende entonces este punto, mis señores?
Sí, licenciado. Bueno, siguiente. Ese era un punto de lo que acá nos vamos a plantear, que hemos dicho que hay que tener un poquito más de cuidado. Yo básicamente aquí no cancelo bolivianos 100.000. No con eso estoy queriendo decir que hagan esto, por si acaso. No quiero que hagan esto, pero bueno. Cuando el cinturón aprieta, la vergüenza afloja, ¿no? No tienes recursos monetarios, no vas a poder pagar. Tienes prelación, preferencias, jerarquías de seguro. No cancelo el IUE, los 100.000 bolivianos, una partida de gasto. ¿Y qué hago? O tengo una partida de gasto sobrevaluada teóricamente para no pagar y a la postre rectifico, incremento mi impuesto determinado y lo pago. ¿Cuándo? De aquí a un año. O simplemente lo coloco menos 100.000, un importe declarado, determinado y no pagado, que es otra alternativa. Que según la materialidad, la unidad de reacción inmediata de impuestos nacionales te va a llamar y te va a decir, señor, usted tiene un importe de 100.000 bolivianos, un importe declarado, determinado no pagar. ¿Y cuándo? Puede que te llamen al mes o puede que te llamen de aquí a 2 años. ¿Y por qué puede ser tan variable? Depende de la administración tributaria, resto, ciudad, inclusive departamento, que contrata al consultor o los consultores que se dedican a hacer esta actividad de llamar por teléfono a todos los importes que tienen importes declarados, determinados y no pagados. Bueno, entonces si tienes mala suerte y contratan al día siguiente lo que declaraste y está en el listado de periodos fiscales a ser recaudado, te van a llamar al mes. O probablemente ni en 2 años te han llamado. O probablemente dijeron, entran al mes y dicen, de importes 200.000 para arriba, vamos a llamar. ¿Por qué? Porque tenemos 17.000 contribuyentes y son 3 funciones que tienen que llamar uno por uno. Entonces no les va a dar el cuero o la fuerza para hacer como importes menos o 200.000. No con eso quiero decir que no sea ejecutoriable, por si acaso. Esto es ejecutoriable. Hay que tener mucho cuidado. Hoy en día con la notificación electrónica, ¿qué documento me tendrían que notificar para cobrarme la sanción por omisión de pago? Si yo declaro, determino y no pago. ¿Qué documento deberían notificarme? Declaración no pagada, dicen. ¿Pago en defecto? No. Orden de verificación. No. Si ya es un título de ejecución tributaria, ya tú determinaste declarar si no pagaste. ¿Qué te va a cobrar la administración tributaria? En el ciclo tributario hemos visto y les dije, ¿se acuerdan? Les he puesto una parte y esta parte les dije, se va a olvidar, les dije todavía. No. ¿Se acuerdan del ciclo tributario, no? Cuando había fecha de vencimiento había una columna de declaraciones juradas. ¿Recuerdan o no? Sí. Ya. En esa filita, al medio de esa columna, o fila de esa columna, al medio está un importe declarado y no pagado. Y al ladito dice, te notificarán un auto inicial de su nuevo contravencional para cobrarte la sanción por omisión de pago. Si pagas los 10 primeros días, te descuentan el 100% de la sanción por omisión de pago, se llama arrepentimiento eficaz. Y si pagas después de los 10 días, te cobran el 20% o tienes un descuento del 80%, si quieres ver. Muy bien. Por un lado. Por otro lado, señores, por otro lado, si dejas pagar la sancionatoria y eso te van a notificar mediante el correo virtual, tu correo. Imagínate que tengas un importe declarado no pagado y lo diste de baja el NIT. Voy a esperar que me llamen lo que quieras. Fregado, si das de baja el NIT y no verificas el correo electrónico, buzón tributario, estás fregado, porque te van a notificar ahí el auto inicial y el siguiente actuado es la resolución sancionatoria, que desde los 10 días después del auto inicial de instrumental contravencional hasta la resolución sancionatoria, rígese 20% de sanción u 80% de descuento. Y después de la sancionatoria, si impugnas,
tienes descuento del 60%, sanción del 40%. Y si te impugno, tenías 20 días para impugnar, 15 judicial y 15 administrativas, ¿sí? Y 20 administrativas. Y si no impugno, pues bienvenido. Como no has impugnado, la sanción es el 100%. Una pregunta. Yo tengo clientes que me han llamado y obviamente molestos, si quieren, preocupados, porque han dado de baja su NIT y no están. Es decir, yo no veo lo apago un poco la cámara por el tema de la fidelidad, me sale un poco de conexión inestable. Se me escuchó bien, ¿no? Sí, Se está escuchando bien. Bien. Perdón, pero me salió el tema de conexión inestable, pero bueno, muy breve. Bueno, pero ahí tienes que tener cuidado. O sea, jugártela pues, es como que jugar con fuego. ¿Me dejo entender? O sea, tienes que estar muy chispas, muy pendiente, muy dispuesto a estar ese rato a financiarte el banco y pagar. Bueno, por un lado. Ya. Entonces, si te notifican, todo te va a notificar y directamente va a aparecer tu cuenta bancaria congelada. Pero así que ha pasado, pues no lo pagaste. ¿De dónde me notificaron? En la oficina virtual. ¿Ya? Entonces, ten mucho cuidado. Bueno, por un lado, cancelo justamente un año después, 365 días, dentro del marco de arrepentimiento eficaz. O sea, que ni la administración tributaria me ha molestado, no me ha notificado auto inicial, nada. La tasa de interés activa es 4% dentro del marco de interés compuesto y yo le doy una inflación del 5%. Puede ser menos, puede ser más, depende de la gestión. Ahorita es un promedio de 3.5, 4% como promedio los últimos 10 años, pues, por si acaso. Entonces, si tú tomas en cuenta, en esencia, por la actualización, el coste me va a ser 105,000. ¿Y por qué 105,000 si solo es 100,000? El interés se saca sobre el importe actualizado, ¿recuerdan? Los divides entre la UF del día 1 y lo multiplicas por la UF del día 365. No puede que actualmente te da unos 102,300, algo así en un año, sí, actualmente, pero sobre este importe, en el cual tú calculas el interés, y aquí, ¿qué interés? El interés que te cobran. La entidad, la administración tributaria es interés compuesto, capital actualizado por 1 más 4% interés anual los 4 primeros años, aquí solo usar 1, dividido entre 360 elevado a 365, algo que hemos visto en el módulo anterior, ¿sí? Menos el tributo actualizado, el interés tiene un coste de 4,345. En actualización tengo 5,000. Pero ¿cuál es lo interesante? En actualización, igual que en este caso, tú dices, te está costando más caro la mercadería, sí, pero voy a tener que reexpresar. ¿Te ha financiado y en la misma mercadería reexpresa? Sí, en la misma mercadería reexpresa. En aquí, el interés, ¿dónde va a estar? En la mercadería. La actualización debe estar en la mercadería. Entonces, también reexpresas. Me dirán que en todos los casos va a ser lo mismo, ¿o no? ¿Sí? ¿Cómo está? Que en todos los casos va a ser lo mismo, mis señores, ¿o no? Va a tener una definición implícita, del cual voy a tener un costo, que es uno financiero, en interés. Operativo, no, extraordinario. Los 5,000, la actualización, un costo accesorio. Operativo, no. Del costo de mercadería, no, porque no está dentro de la mercadería, el financiamiento, no es para mercadería. Extraordinario. Pregunta, ¿es deducible, sí o no? Si yo pago dentro de la mes, ¿es deducible, sí o no? ¿Aló?
No sería deducible porque es una multa, ¿no? Un accesorio, ¿no? Las multas Un se accesorio en convierte realidad, una sí. sanción. Muy bien, el artículo 14 del Decreto Supremo 2451, entre los cuales deberían hacer, me hicieron su examen, evaluación, entre esos conceptos es no deducible, las multas y los accesorios. Artículo 14, Decreto Supremo 2451. Vale decir que estos 9.345, que hasta ahorita parece un interés, ¿sí? Si yo sumo la suma de las partes. Como no es deducible, se va a encarecer en cuánto. En su cuarta parte, son 2.336, poco más caro. Entonces voy a tener un interés extraordinario, actualización extraordinaria, egreso extraordinario, y web por debajo que termina siendo un egreso porque se encarece más. Y en total me está costando 11.684. Del cual, si equiparas y dices, asumiendo la no deducibilidad, me representa 11.684. De un capital de 100.000 financiado por 365 días, comparando con interés simple, si despejas te da 11.52. No es objeto de la materia de despejar, ni tampoco es ciencia, ¿no es? Pero entonces, si yo comparo con el banco, me parece un costo interesante, ¿o no, señores? 11%. No, ese 4%, y si la mayoría de gente dice, ay, 4% el impuestos, 8% el banco, prefiero de impuestos. Era que escojas del banco. ¿O no? Porque ese 4% por la tasa efectiva se vuelve más caro, por la actualización se vuelve más caro. En el banco implícitamente su tasa efectiva contempla el costo de inflación, ¿o no? Que baja un poco por el tema del interés pasivo, ¿no? El interés pasivo paga 1, 2%, entonces dan el lujo de crearse un sprite de 2, 5%. Entonces, implícitamente también su tasa efectiva, su tasa real, su tasa nominal cumple la inflación. Por eso sus intereses son altos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, señores? Entonces, ¿es una fuente de financiamiento o no es una fuente de financiamiento? Es, Ahora pregunto, si tú no lo pagas al banco, a ver, yo tenía un cliente ya personalmente, ya no es que hemos roto relación, pero un poquito prefiero tomar distancia. Yo más que él creo, este señor vive con alrededor de 70 planes de pago. O sea, tiene épocas económicamente malas, donde las 70, 80 planes de pago se le caen. Y le terminan embargando un departamento, un vehículo. Y un día yo le pregunto, ¿y usted no tiene, o sea, no se estresa con tantos planes de pago y que se le cae y le estén embargando algún departamento, terreno? O sea, que me responde, el señor tomando sus decisiones, no sé por qué su medicamento, ha de estar enfermito, lo tomaba por la nariz, ¿me deja entender? O sea, no sé, su medicamento siempre era morir y siempre por la nariz. Ha de estar muy, muy mal de salud, yo creo. Entonces, aquí se amerita cámara, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? El señor tenía decisiones muy frías, extremadamente frías. A lo cual él me dice lo siguiente. ¿Sabes cuánto más o menos mi empresa y mi familia ha creado como riqueza? Unos 10 millones, 20 millones. Pero por deudas tributarias, a veces unos 8. De los 20, 8 millones. Impuestos ha venido y solo me ha cobrado 3. Con suerte. ¿Por qué? Las deudas del banco nunca prescriben. Nunca. Te colocan categoría de riesgo crediticio, todo lo que quieras. Pero los impuestos no siempre tienen eficiencia a controlar. Y el día que viene, les digo, plan de pago. No tengo ningún problema. O sea, una actitud extremadamente fría y calculadora. O sea, ahí es el otro. Perdón,
ahí está el otro extremo del financiamiento bien puestos, ¿o no? ¿Ok? Entonces, ahora vuelvo a repetir, no con eso estoy diciendo que esta es una fuente de financiamiento y dejen pagar sus tributos, ¿no? El riesgo siempre es colateral. Cada vez hoy en día, por los controles que tiene la administración tributaria, son, por lo menos los importes declarados de terminación no pagados, son medianamente riesgosos, pero bueno, si el contribuyente lo oculta simulando un egreso no existente, la detección tiende a ser mucho más relativo. ¿Por qué? Porque tienen que notificarte un OBI, esperar un año, detener una vista del cargo y dices, ¡tarán! Plan de pago, simplemente pagas. Porque sabes, pero obviamente ahí tienes que estar consciente que el resto de tus partidas financieras tienen una alta coraza fiscal. Solo una la utilizas para financiarte, pero siempre consciente que a la postre lo vas a pagar. No, a la postre. Entonces, siempre trabajamos lamentablemente por percepciones, ¿no? Por percepciones. Banco parece más caro que impuestos. 8% parece más caro que 4%, pero va a capitalizarse ya, pero son 4.345, es más barato, no es 4%, estoy de acuerdo, son 4.345, es más barato que el banco, pero el interés, la actualización. Yo tengo gente tosuda que me dice, no, pero el activo realizable también se actualiza, el efecto es neutro, ya, perfecto, ya, tomemos en cuenta eso, pues son 4.300, pero más los 2.000, que es no deducible, ya, pero bueno, está en función de distribución. Personalmente para mí, esta actualización es un costo, como lo hace la banca, tasa de interés real, tasa de interés nominal. Bueno, ¿queda claro este punto, mis señores? Sí. Sí, licenciado. La otra Licenciado, escucho. ¿Cuántos IUEs puedo acogerme al plan de pagos? Los que quieras. Las que quieras. Yo no le veo mucho sentido, pero sí pagas o sea, tu IVA es tan fuerte, sí es tan fuerte que tienes que pagar un plan de pagos, porque no tienes liquidez. Tendrías que ser una empresa cuyo proyecto fuerte, pero así económicamente brutal, solo se dio este año y el siguiente año no tienes un ingreso brutal. O sea, se ha caído un 90-80%. ¿Por qué? En esa proporción de caída debería ser tus planes de pago el primer año. ¿Qué quiero decir? Que del IUE que determinaste del año 1, de un proyecto brutal, bien oneroso, alrededor de un 15% sí o sí deberías pagar el primer año. ¿Por qué 15? Porque yo voy a equiparar siempre en función a cuánto se ha caído. Si se cae 85%, me dejo entender, si se queda 85%, entonces en mi plan de pagos tengo que hacer que ya programe mis cuotas en el 15%. ¿Por qué? Porque mis ingresos proyectados al siguiente año o reales son el 15%. Tengo que subditar esa situación. ¿Está claro? Así tú me dices, el siguiente año voy a tener un ingreso igual de brutal que el primero. No veo mucho sentido que pidas plan de pago. ¿Por qué? Porque vas a pagar en más de 20. O sea, que sea un plan de pago superior a un año. ¿Sí? Si es dentro del año, no hay problema, porque el 100% estás pagando y el 100% vas a compensar. Pero planes de pago superior a un año, no veo. Y para que tú me digas más de un IUE, es porque tengo más de planes de pago. O sea, voy a tener pérdida por dos lados. Por el IUE, y en la medida que voy pagando fuera de plazo, por el IT. El IT voy pagando efectivamente. ¿Por qué? Porque no voy a poder compensar con IUE. ¿Está claro? Sí, licenciado. De poder se puede, por si acaso, pero hay que calcular muy bien. O sea, pero no veo mucha relación. Si yo veo muchos planes de pago de IUE, es que estoy perdiendo plata en la compensación. ¿No? Porque si hay muchos planes, a menos que me digas que el primer año he tenido 10 millones, el segundo año he tenido 2 millones, el tercer 100,000 y ninguno tengo capacidad de pago. Ya por ahí todavía podría creer que en 3 tenemos planes. Pero licenciado, una de las ventajas también sería si tendría en algún momento del año
un alto grado de liquidez. Entonces ahí podría Ah, claro, claro. cancelar la deuda. Sí, sí, por eso. Una cosa es que programes a 60 cuotas, 36 cuotas, y que el otro pagues en función a la necesidad, ¿no? O sea, tú dices, necesito pagar. ¿Y para qué tienes la flexibilidad? Simplemente por si algún proyecto económico, algún flujo de dinero me falle, me acojo a mi flexibilidad de mi cuotita chiquita. Pero yo sé que voy a pagar mucho más para sacarle la eficiencia del IVA efectivamente pagado para compensar con el ITE. Está bien. Eso sí tienes toda la razón. Ok. Vamos a la otra fuente de financiamiento, mis señores. Bueno, aquí está parte de la normativa de los 4 primeros años, 6 y 7 años, como ha ido, básicamente luego subió a 8 años hoy en día, en los cuales se tiene una tasa de interés que va subiendo. Esto fue lo que hicimos en la ciclo tributario, la prescripción, un preámbulo teórico. Bueno, básicamente con eso establece cuáles son los intereses que me van a cobrar. Es la normativa de todo lo que hemos calculado como tal. Evidentemente faltaría aquí que estos accesorios del tributo emitido y el interés son no deducibles. El artículo 14 del decreto supremo 2450. Aquí está, mientras más mora. Y aquí hemos hablado también, les he señalado que el interés compuesto que te cobra impuestos, valga la nacional, el el interés compuesto que te cobra impuestos nacionales, ¿sí? Es 4%, 6% y 10% capitalizable. Cuando llegas a tener 19 años de deuda, contemplando estos periodos, porcentajes por los años que corresponden, los 4, los 5 o los 8 años de mora por rangos, hemos dicho, comparando con un interés simple, llega al 35, 34%. El año 19 lame la tasa usual. Y el año 2020 ya se vuelve un interés bajo el concepto de tasa usual, comparando con un interés simple, por si acaso, ¿no? Bueno, entonces de aquí, justamente los 8 años de la prescripción, para que pueda verificar. Y hay que hacer concepto cómo actualizar, en base a qué conceptos, las UFBs, lo que hemos calculado en un momento. Ahora, tenemos otra fuente de financiamiento con incidencia tributaria que tiene que ser muy bien cuidada. Fuentes de financiamiento con mayor cobraza fiscal. Yo tengo anticipo de clientes. Percátense que recibo el 100% del anticipo de cliente, vale decir los 100,000, que se ejecutará en un plazo de un año. Señores, este anticipo de clientes, ¿qué ventaja fiscal creen que me da? ¿Me pueden pensar? A ver. ¿Y cómo se maneja el tema de los intereses? ¿Lo pensamos un rato? Me van a dar un segundito, yo me voy a ir a traer un poquito de agua porque la garganta está seca. Por favor, un segundito.
¿Dónde está la ventaja, señores? ¿Dónde estaría el recargo? No se le interés, señores. Hola. Serían dineros libres de interés. ¿Pero? Serían, dicen, dineros libres de interés. Pero ¿dónde está el coste? Señores. ¿Dónde está el coste? ¿Dónde está el coste tributario, financiero? Señores. Pregunto. ¿En el IT? No. No es en el activo, Lick. ¿Dónde? En el activo, ¿Por qué no el activo? A ver, explícame. en la mercadería en sí. Pero con la plata que me dé, compro mercadería, me cuesta 100,000, sigue siendo más barato. Que tributariamente, si quieres, lo puedes exponer, si quieres, no lo expones, eso no es obligatorio. Pero aquí hay un beneficio, hay un egreso en realidad. Y que es deducible, pero no se nota. Que si quieres, lo expones el egreso, no hay ningún problema. Señores, ¿nada? Si nos dan el anticipo, no estamos obligados a facturar. Pregunto, ¿por qué el anticipo? Pero más bien todo anticipo tiene que facturarse, ¿no? A menos que me digas que sea por bienes, entonces ahí está el escenario 2. Fíjate, ahí dice garantías por pagar. Pero si está bien, en este caso, si facturamos, nosotros ya estamos desde el punto de vista del vendedor con una obligación, ¿no? Ya. Pero que en un año recién se va a ejecutar ese servicio, ¿no? ¿Y dónde está el coste? Porque toditos tienen un coste, o sea, este es, wow, me están regalando. ¿Yo estoy perdiendo plata aquí o estoy ganando? Porque hay un egreso y que ni siquiera es costo de venta, ni es operativo, ni es extraordinario, pero hay un costo, hay una pérdida. Que si quieres lo expones, si quieres no lo expones. ¿Cuál creen que es? Es El del interés. transporte, movilidad. No. Pero ¿cuál sería el interés? A ver, tengo una pregunta. Recibo un anticipo. Ah, claro, que si me dice, toma, te doy el anticipo, pero me vas a pagar un interés del 10%, entonces no es anticipo, ¿no es? No. Tal vez cambiemos la pregunta, pues, también el cómo se pregunta hace mucho, ¿no? Ustedes son mis proveedores, mis clientes, perdón. ¿Cómo ustedes me darían plata a mí, los 100,000 bolivianos, todo, que básicamente todo es el capital de trabajo que necesito para prestarles y desarrollar la orden de trabajo? ¿Por qué me darían la plata a mí? ¿Por qué? Porque la otra opción es decir, anda, préstate el banco, ¿por qué te tengo que dar hoy si me vas a entregar de aquí a un año? ¿Por qué me darían esa plata? Pregunto. Dicen tal vez para obtener un precio preferencial.
¿Y cómo sería que se obtiene ese precio preferencial, mis señores? Sería con un contrato, listo. Ya, con un contrato, pero... A ver, Bastando en bien. que no incremente el costo del servicio en el lapso de un año. Muy bien, correcto. Solo les voy a enamorar a ustedes comercialmente hablando cuando les diga, mira, en todos los casos anteriores, si se dan cuenta, la fuente de financiamiento, ya de por sí, ya sea como egreso extraordinario del banco, de impuestos, estoy yendo de atrás para adelante, como el cangrejo, ya sea por intereses extraordinarios, tributarios, o ya sea por intereses, por costo de venta, por el tema de crédito de mi proveedor, o ya sea por intereses bancarios, gasto operativo, promedio, ¿se han dado cuenta? Están subiendo en 10,000 bolivianos, promedio, ¿o no? Poco más, poco menos. ¿Yo cuánto le voy a cobrar a mi cliente? Si quisiera venderle al costo, debería venderles a 110,000, ¿sí o no? Es lo mínimo que yo debería tomar en cuenta. ¿Sí o no? Bueno, entonces, y ahí a los 110,000 yo debería agregar mi margen de utilidad. Si quiero ganar, qué sé yo, 50, entonces le voy a vender a 100. ¿A cuánto le voy a vender? A 160, ¿sí o no? Si quiero ganar 50,000. Excelente. Entonces, estoy agregando. Ahora resulta que no quiero trabajar con el banco, no quiero trabajar con mi proveedor de materiales, no quiero trabajar con deuda de impuestos. Yo les digo, mira, si me das hoy el anticipo del 100%, yo te iba a vender a 160,000, ¿recuerdas? Te hago un trato. Si tomas la decisión, no es obligatorio. Si pagas hoy el tema del anticipo del 100%, porque así primero me comprometo en la totalidad de que ya no voy a iniciar ninguna acción legal, lo que me vas a pagar, y te voy a dar un descuento de 10,000 bolivianos. Si el cliente toma en cuenta y dice, sí, estoy de acuerdo. Tengo una pregunta. ¿Puedo yo colocar precio de venta 160,000 menos descuento 10,000 o no? En total, ¿cuánto va a costar? Como ya voy a comprar a 10,000, ya no voy a pagar ningún otro interés, ¿he de ganar 50,000 o no? Porque me voy a quedar 50,000. Porque tengo 150. Voy a gastar 100, me queda 50, lo que quería. ¿Y dónde está? En el descuento en ventas. Tengo una pregunta. ¿El descuento en ventas es un egreso o no es un egreso? Egreso. Ahora, si quieres lo expones, ¿no ve? ¿O no? Porque si no, le dices, ya, perfecto, quedamos así. Y directamente colocas por 150. ¿Es deducible? Totalmente está dentro del giro del negocio. Son descuentos comerciales, es válido. Ahora, ¿qué impuestos? Va a venir y te va a chinchar y te va a decir, oh, no, creo que no responde a valor normal del mercado. A todos les has vendido a 160, 160, ya las has vendido a 150 y apellida lo mismo que vos, el gerente comercial. No, no, yo creo que es vinculado, que estás por no pagar IVA, has subvaluado el precio. Ahí corres el riesgo. O sea, otra vuelta, vuelvo a repetir, en esta nueva actitud que está tomando la administración tributaria, que no es malo, porque no estoy queriendo ser crítico, ¿no? Simplemente es su forma, es nueva forma de alineamiento de pretender, pero tú reflejas y tienes que explicar este motivo, que el efecto de la utilidad sigue siendo exactamente la misma, no por el hecho de que cobre 150 yo gano menos, sino gano los mismos 50. ¿Ok? ¿Se han dado cuenta que han tomado en cuenta este análisis? Yo sé que muchas veces les proveen sus proveedores, ustedes en su ámbito comercial, hacen este tipo de juego. Descuento por pronto pago, por anticipo, por ligarle al cliente, porque simplemente te asegura, si quieras de esta manera, el acto comercial para con tu cliente. Cierra, si quieren, el circuito. Entonces, si nosotros podemos traducir esto en la posición financiera, mis señores, miren, aquí está. Son 100,000, pero no tengo nada de interés, 365 que no paga. Pero tengo 10,000, ¿en qué? Por anticipo al cliente, por servicios no aplica. Mire, flujo en el IVA, débito fiscal, me ayuda, me apalanca, o no, porque no estoy facturando sobre 160,000, estoy facturando sobre 150,000. Inclusive podemos conversar que tengo una ventaja en este aspecto, ¿o no, señores?
No es lo mismo pagar de 160 para ganar 50 que pagar de 150 IVA y TIE. IVA y T, porque el IVA va a seguir siendo 50. Porque en ambos casos gasto el IVA y el IT de los 160 y en el otro de 150. El IVA de los dos, 50. Entonces, ese anticipo no aplica nada. Lo suma habrá mantenimiento de valor en el activo realizable, que eso todavía toda competencia lo hace. El egreso se dará vía descuento de ventas o no, como tal. Y el precio de venta son 150,000. Aquí estoy cambiando el ejemplo, cuyo descuento le hubiera dado son 140,000 y en ambos casos, o en todos los casos anteriores, se equipara en la misma medida que tiene. Pero estos intereses y gastos operativos eran del anterior ejercicio, de la deuda tributaria. Este de aquí es para este acá. ¿Ok? Bueno, la garantía tiene el mismo concepto. La garantía como tal, como su nombre ya lo señala. Y aquí tenemos el ejercicio. La garantía por pagar se recibe al 100% de la garantía por la compra de un bien que no se tiene por bolivianos 100,000. Ah, pero es que aquí hay algo interesante. La garantía de la compra de un bien que no tenemos, que llegará en el plazo de un año. Entonces, señores, aquí, por ejemplo, yo puedo pedirle solo la garantía, que a la vez se vuelve mi capital de trabajo, por cierto. O sea, garantía de seriedad, de propuesta, no boleto, sino garantía económica, que a la postre se vuelve mi capital de trabajo. Entonces, con ese capital de garantías, los cuales si quieres puedes trabajar igual que el anticipo clientes, con un descuento, lo puedes trabajar de esta manera, o si quieres lo dejas así como garantías. ¿Por qué? Porque a diferencia del anticipo, aquí es la provisión de un servicio, aquí es la intención de ventas. O no, le dices, quiero que me dejes garantía, simplemente sería, yo no voy a importar bajo mi riesgo y me lo dejas. Entonces, si el contrato es garantía, no tiene por qué contemplar intereses, no tiene por qué contemplar descuento comercial, es la garantía. Ahora, si lo ves como un financiamiento indirecto y le denominas en tu contrato civil garantía, te permite de esta manera reflejar el criterio vertido como el anticipo, si fuese con un descuento. Si simplemente es una garantía, el cual se vuelve, no implica mayor incidencia que los 100,000, 365, 0% de interés, no tiene coste la garantía, pero tu margen de utilidad va a subir a, si antes ganabas 50,000 o 40,000 con este ejemplo, ahora vas a ganar 50,000 o 60,000. ¿Por qué? Porque le estás sacando una ventaja de financiamiento de tu proveedor, de tu cliente, perdón, vía otorgar una garantía. Inclusive esto ni siquiera facturas, o no facturas la garantía. La garantía es garantía nomás. Cuando llegue la mercadería, le entregas, le devuelves la garantía, le puedes endosar un cheque que tenga fondos y luego él te reembolsa el cheque, te lo vuelve a reembolsar. Tiene documento de pago. O también puedes hacer que a la garantía le ofrezcas en dación en pago la mercadería importada también. Y se fijan, yo administro mi coste del IT, del IVA, a la gestión que se da el principio de realización. Bueno, de entrada es esta la más atractiva, ¿o no? La segunda más atractiva es jugar con mi cliente vía descuento en ventas. O sea, lo que yo iba a pagar al banco, a mi proveedor, a impuestos, a terceros socios, trabaje y le negocie para con mi cliente y le diga, le doy un descuento. Él también va a de seguro que va a hacer la misma medida o juicio mental. Va a decir, sí, yo me estaba prestando plata del banco para pagarle al sujeto, pero entonces, bueno, ese coste, en vez de pagarle al banco, prefiero pagarle a este sujeto. O si tengo una tasa de interés más atractiva que me está ofreciendo, y obviamente va a ser por el IVA y el IT, porque esto no es sobre 160, sino es sobre 150, te permite negociar un poco más en un descuento comercial. De tientas, ¿no? O sea, total, ¿no? El que no cae resbala, dice. ¿Se comprende este ejercicio, mis señores? Sí, licenciado. Excelente. Dicen una consulta.
Escucho. En el tema de los descuentos sería parecido a lo que están haciendo las constructoras, ¿no? Porque ellos piden un anticipo escalonado hasta que les entreguen el departamento. Totalmente, sí, sí, sí. Y Totalmente. Las eso es válido, constructoras ¿no? trabajan A lo que por usted frente. lo que usted explica, ellos aplican un descuento si es que usted llegaría, digamos, está programado para 15 meses y lo paga, digamos, en 10 meses, le descuentan un 5 o 10% y eso lo llevan a descuento en ventas. Correcto. Para hacer ese descuento deducible, ¿es necesario que estipule eso en el contrato, en el preventa? No, no necesitas colocar el descuento. Si quieres, lo colocas. Si quieres, no lo colocas. Es por temporada de venta. Ah, ya. No es Gracias. obligatorio. Pero mira, un claro ejemplo, su compañero lo ha transversalizado en este sector económico o grupo económico. Bueno, mis señores, ¿qué más tengo? Vía dividendos. Personalmente a mí me gusta mucho esta fuente de financiamiento. ¿Qué política de dividendos? En política de dividendos, mis señores, vía política de dividendos. O sea, la Asamblea establece que van a restringir la distribución de las utilidades del 2021 que debían distribuir el 2022, se va a restringir por 365 días más. Bueno, ¿qué le vas a pagar a los socios? Le vas a pagar, los socios van a decir, ¿qué ganamos nosotros? Bueno, primero vamos a ganar una ventaja, que no le vamos a pagar al banco 10%. Y nosotros vamos a seguir cobrando los 160,000 que hemos pactado. Se va a evidenciar vía utilidad, ¿sí o no? Porque a los socios no les vas a pagar interés por su capital. Sí, pero me parece poco. ¿Qué te parece poco? No te estoy pagando a ti, pero yo le voy a cobrar al cliente. ¿Te acuerdas que al cliente me costaba 110, le cobraba 50 y le cobraba 160? Ahora, vía política de dividendos, me das a 100, pero yo voy a tener que sigo cobrando préstamos del banco, pago 110, le voy a seguir cobrando los 160. En vez de ganar 50, voy a ganar 60. Y esos 60 les voy a distribuir vía utilidades. Entonces, pero esos 10,000 igual vas a pagar IVA y TIV, sí, no igual voy a pagar IVA y TIV. O sea, yo como socio estoy pagando IVA y TIV en forma indirecta, sí, en forma indirecta. La empresa va a pagar a tu nombre implícitamente, porque vamos a vender a 160, como tú me estás financiando, me cuesta 100, mi margen de utilidad sube, ¿o no? Qué bien, o sea, me estás pagando un 10%, sí, y es deducible, totalmente deducible. Y si yo te hubiera prestado vía préstamos deseosos al 10%, me ibas a reventar con esa tu regla de tasa activa, 30%, sí, te iba a reventar. Entonces, bien, ¿sí o no? Ahora, ¿por qué creen que me gusta esta fuente? Porque al fin y al cabo no hay una doble carga, porque no el socio le factura al otro y hay un IT. Y este refactura y hay otro IT. Solo se genera un IT. Y es más, al socio le devuelves. ¿Qué señala la norma contable número 3 en cuanto se refiere a resultados acumulados no distribuidos? ¿Cómo se lo expresa? Que en materia tributaria te lo pide, porque si me van a decir norma contable número 3, no se expresa porque se ha suspendido. Ya, en amparo de materia tributaria, que desconoce la reexpresión contable, pero dice extra contable, quiero que reexpreses. ¿Cuánto le vas a devolver en mayor valor y cuantía al socio? Porque es un rubro no monetario, ¿no? ¿Cómo se reexpresa? Escucho. Para la misma cuenta, ¿no? Muy bien, ahí te ve contra la misma cuenta. Entonces, va implícitamente, inclusive, le estás dando un ingreso al socio, cuyo egreso, porque la ITV va a ser egreso, perdón, y va a ser deducible, ¿o no? Va a ser deducible. Entonces, ¿le vas a pagar un poco más? Sí. ¿Y va a facturar el socio? No va a facturar el socio. Y ese ITV la vas a cobrar al cliente. Claro, deberías cobrar al cliente, pero bueno, mi precio ya está establecido. Mi margen de utilidad va a disminuir no a 50, 60,000 como pensaba. Va a disminuir ¿a cuánto? A 58,000, más los 2,000 que te estoy pagando vía reexpresión del rubro no monetario, sigues ganando más. Entonces, fíjense, esta fuente de financiamiento es sumamente interesante porque no tiene costo y se refleja en un ingreso. El único costo que tiene
es que pagas el 25%, ¿o no? Claro, pero es como una coraza fiscal, ¿sí? Pero ¿cuál es la gran ventaja? Que los socios están prestando plata vía préstamos socios, pero no lo han llamado préstamos de socios. Y tampoco pueden ellos decir, hoy nos está robando la empresa, no nos está pagando intereses. Oye, no me mientas, te estoy pagando, se llama utilidad. No estoy gastando al banco. Ahora me dejo entender por qué me gusta esta fuente de financiamiento, ¿o no? ¿Se entiende? Sí. Política de dividendos. Personalmente, dígame, ¿alguien ha visto así política de dividendos? Una sola persona, dígame. Le pongo sí. Yo no he visto, licenciado. No lo viste, pero ¿suena lógico lo que acabamos de señalar o no? Sí. Suena racional y no suena malo. Pero obviamente a los socios hay que explicarles esta situación. Yo creo que a los impuestos no hay que explicarles porque no les va a costar mucho, ¿o no, señores? Sí. Sí, tengo una consultita. Escucho. Más que un comentario, digamos, que he visto en una empresa en disolución, Ya. de que tenían dividendos por pagar. Y los socios han decidido, bueno, que la empresa no les pague, sino que ellos van a ir a cobrar directamente a los clientes. Eso tributariamente no Uy, tiene ya. una figura, ¿no? Que no les paguen a la empresa, pero ellos van a cobrar a los clientes. Sí, o sea, como adjudicarse, digamos, una cartera de clientes. Claro, estarías pignorando, básicamente, o estarías creando ay, ¿qué se llama ese instrumento financiero? Se me ha ido de la boca. Si no es fideicomiso. ¿La subrogación? Sí, es una subrogación, estarías pignorando. Hay un nombre más. Cuando tú cedes el derecho de cobro a una tercera persona. ¿Sí? Ojo que el pago que no se efectúe no le exime en este caso a la empresa que puede iniciar las acciones legales. Sí se puede, por si acaso, sí se puede. Pero el contrato civil de subrogar de la capacidad de cobro tiene que estar muy bien elaborado. Y tiene que estar aceptado también por el deudor, ¿no? Porque está subrogando. Tiene un nombre, factoring. Eso es el factoring, por si acaso. Me dirán, pero el factoring es para entidades financieras, no. No, es para exportación, es el factoring. Pero ¿y para empresas comerciales internas no puedes usar? Porque básicamente en una exportación estoy cediendo, es como una carta de crédito, ¿o no? Lo mismo sucede en el ámbito interno. Sí, Yo te tienes razón. digo, yo te doy plata a ti y yo no te voy a pagar, no tengo con qué pagarte. Tú te prestas plata al banco y el banco dice, ¿con qué? Con la garantía del señor Lora. El banco viene y me cobra a mí, yo le deposito. Y el hecho de que yo le pague al banco no significa que se extingue la deuda que tenía contigo, porque básicamente es como si yo le estuviera pagando a tu nombre. Entonces eso es un acuerdo entre partes. Personalmente, yo he visto factorings en el tema de empresas internas locales. Y la administración tributaria les ha validado en plenitud para bancarización, porque qué raro, ¿no? O sea, yo debería pagarle, no sé, a la empresa periódico 550, al periódico 550, pero no. O sea, perdón, miento. El periódico 550 debería pagarle el documento de pago al transportista, pero no le paga al transportista. Le paga a una SRL. ¿Y por qué le paga una SRL? Porque subroga la deuda en un factoring que el señor transportista le tiene una deuda a la SRL, por lo cual el hecho de que le paga la SRL se extingue la deuda con el señor transportista. Y eso lo hicieron, ¿por qué? Porque los transportistas no podían cobrar en forma directa. Siempre los transportistas saben que tienen que ir a una SRL y en la SRL recién redistribuyen internamente entre ellos. Pero la facturación lo hacen los transportistas. O sea, la SRL funge como un broker, si quieren, como un intermediario para el contacto y la responsabilidad y la garantía del seguro
pero los transportistas prestan un servicio directo al cliente y facturan directo al cliente. ¿Que tiene su optimización? Sí, de seguro que tiene su estudio, sí, tiene su estudio, pero lo más gracioso es que toditos sus documentos de pago, ninguno calza con el transportista, todos son para que terceras personas. Se puede. ¿Ok? Gracias. Entonces aquí sería la donación, la nota aquí como tal, sería colocar la nota, es tomar en cuenta que el mismo dividendos, nota, ¿cuál sería la nota? Okay. Al no haber cobro, porque no hay cobro, de intereses, la utilidad sube, ¿sí o no? Sube. Y la misma, después sube, y la misma, y sube, lo estoy haciendo, y la misma se factura, IVA, IT, IUE, y se distribuye a los socios. Bueno, y encima tenemos, adicionalmente, tenemos el AITB de reexpresión socios de la restricción de distribución de utilidades. Estamos quedando esta situación, ¿no? Que es una nota sumamente importante, ¿no? Nota, aumentamos rojo, queda claro. Bueno, una donación no hay donde perderse, ya de por sí el 100% refleja un ingreso lucro y limpio, pero tienes que recibir bancos, que es un caso anterior, aquí está. Tengo que recibir bancos, ya estamos terminando, aquí está. Nos otorga una donación, es 100% limpio y puro. Entonces, ¿cómo yo lo registro? Lo contabilizo. Bancos contra donaciones. PagIWeb. ¿Cuál es su costo? El 25%. Pero ahí no solamente estás marginando, no estás marginando el interés no pagado o la utilidad programada, estás marginando todito el capital. Entonces, del 100% voy a pagar IWeb, sí. Del capital, y le vas a vender a 160,000, te seguro que le vendo a 160,000. Entonces, 60,000 también vas a pagar el IWeb. En total, ¿de cuánto estás pagando el IWeb? De los 160,000. Uno por legitimizar el ingreso de la donación del capital y otro por legitimizar el otro margen de utilidad. Pero bueno, este coste parece un cacho barato, sí, pero te pregunto, ¿quién te ha donado? Si la donación es de una empresa local que puede ser vinculada a la actividad económica, ¿sí? De otro grupo empresarial, la donación te está haciendo una institución con fines de lucro, o sea, tú. Por ende, para el donante, el egreso más no va a ser deducible, se va a encarecer otro 25%, otros 25,000. ¿Por qué? Porque tú como donatario no cumples las condiciones de ser una institución sin fines de lucro, exenta al IVA, sin adeudos tributarios. No cumples esa condición. Entonces, para el donador, va a encarecerse 25% los 100,000 que te ha regalado. A menos que sea tu proveedor y te entregue. Pero me tendría que entregar vía promoción, muestras. Bueno, ahí ya sí es deducible para él. Para vos igual sigue siendo un ingreso imponible porque sea por promoción y tú dispones de esa mercadería, vas. ¿Ok? Nos faltan 2 más y estaremos terminando. Ahora, son responsables solidarios. Aquí lo interesante, hemos quedado que el donatario, el sujeto que recibió los 100,000, señores, es solidariamente responsable, factoraje, está bien, factoring, ¿no? Factoraje. Gracias. Miren, el donatario, o sea, nosotros que hemos recibido los 100,000, podríamos decir tranquilamente, oh, qué bien, ¿no ven? ¿O no?
pero somos responsables por las deudas tributarias que tenga el donador durante el término de prescripción. El tema de parte del donador, hasta el valor técnico recibido, hasta los 100,000. Ahora, si no quieres ser responsable, deberías mandar 30 días antes una nota de impuestos nacionales señalando de que el tema del bien, del importe donado, estaría a consideración de impuestos nacionales. Impuestos nacionales no tiene 30 días simplemente, tiene un año más, o sea, tendría 1 año y 30 días para verificar si el donador, ¿sí? Si el donador tiene deudas, y si tiene deudas y no tiene no tienen con qué pagar, recurre a ti como donatario y te dice, me restituyes. Y si pasa más de 1 año después de los 30 días antes de que reciba la donación, si paras hace más de 1 año, no pasa nada, pero impuestos va a venir a quererme hacer una especie de acción pauliana, querer recuperar, no, pero la norma dice 8 años, no, reduce 1 año si tú mandas tu nota. Ah, bueno, eso artículo 34 del Código Tributario. Delega esa responsabilidad. Aquí está, la sucesión, artículo 34, Código Tributario, lo que acabamos de enseñar. Si mandas una nota 30 días, 12 meses antes. Bueno, el WAC ha sido un elemento, a ver, que aquí quiero tomar en cuenta. ¿Qué más tenemos? Allá, aquí estamos subiendo al 8%, ¿no? De tasa de interés. O sea, cuando viene un sujeto, aquí no está en la diapositiva, cuando viene un sujeto y me pide, o sea, porque es un delito, ¿no? Me puede pedir interés flat, me puede pedir un interés compuesto, y me cobra el interés, un colombiano que me cobra el interés y me cobra la actualización. No me emite factura y es a perder. No es deducible, no tienes coraza fiscal, pagas un coste y determinas la tasa de interés que te sabría cobrando comparada con el banco. Este caso no está en diapositiva por si acaso, este último caso. ¿Ya? Solo hemos quedado hasta donaciones. Mis señores, en el WAC hemos quedado que es una comparación del costo de la deuda versus el costo del capital como tal, pero al cual siempre restamos la tasa de interés. Fíjense, no todos los intereses van a tener, yo les sugiero que saquen un costo promedio ponderado, o sea, donde me digan el capital, le digo el capital, claro, el capital financiado versus el total, menos o más la recarga. Si tiene coraza fiscal, resta. Si no tiene, la aumentas. De 600,000 menos la coraza fiscal, que puede ser una tasa efectiva del 22.5%. De esta manera tienes una ponderación mucho más certera o efectiva del capital. ¿Ok? A ver, tengo una última fuente de financiamiento que es un cacho más compleja. Una fuente de financiamiento de una sociedad titularizadora, señores, que me otorgue. Primero, el hecho de que esté en la bolsa de valores, los rendimientos me otorgan una ventaja fiscal, ¿o no? Hace que estén libre de tema impositivo, de ITE, IVA. Entonces, si yo trabajo una fuente de financiamiento mediante una sociedad titularizadora, en la cual muestro mi proyecto de interés social, económico como empresa y de impacto, yo consigo mediante las 12 sociedades titularizadoras que existen en el medio, ¿sí? Que son de capital mixto, un financiamiento mediante la bolsa de valores, que obviamente yo otorgo en garantía algo, pongo en garantía, no sé, un inmueble, una marca, maquinaria. Esa garantía se llama patrimonio autónomo, es la garantía por si yo no pagara a los inversionistas, a los que han confiado en el proyecto, si no pagaría, eso se vuelve como que la garantía. El patrimonio autónomo, tanto de ingreso y de salida en la sociedad titularizadora, no es objeto de tributo, porque como su nombre es garantías, simplemente una transferencia temporal a la sociedad titularizadora.
La sociedad titularizadora consigue el financiamiento de un proyecto mediante la bolsa de valores que sea un rendimiento del 7%, más barato de lo que yo pueda pagar al banco, y los inversionistas reditúan más de lo que podrían recibir de un banco. ¿Cuál es la condición ante la sociedad titularizadora? Primero, el financiamiento es fuerte en cuanto al recurso monetario. Toda la utilidad que yo obtenga como empresa, no puedo distribuirme como dividendos. Tengo que honrar primero el capital, si quieren, invertido por los inversionistas en la bolsa de valores, junto con sus intereses. O sea, pero yo quiero como socio invertir, distribuir utilidad, primero pagar el capital que se ha obtenido mediante la sociedad titularizadora, pagar su rendimiento, y una vez que termines de pagar el 100%, a partir del siguiente año, tú puedes disponer del 100% de la utilidad. Percátense que es una fuente de financiamiento sumamente interesante, pero tiene su contexto, si quieren, de gestión y administración, que obviamente no atañe a nosotros. Lo que nos atañe es decir, la transferencia de la garantía a la sociedad titularizadora es objeto de impuestos, no, ni el ingreso ni la salida. Los rendimientos que pago a los inversionistas del 6, 7, 4%, sí, se rigen a la regla de juego impositivo que rige en la bolsa de valores, o sea, con una ventaja fiscal alta. Entonces, es una fuente de financiamiento interesante, totalmente interesante, de un capital mucho más significativo que el propio banco, sí, pero tienes que demostrar el proyecto de inversión. El ICE Norte aquí en Cochabamba ha ido mediante esta fuente de financiamiento y lo ha logrado. Recuerdo que su proyecto era pagadero, si mal no me equivoco, hasta el 2016. Y la totalidad del capital o capital invertido por rendimientos los terminó a pagar el 2010. Entonces, a partir del 2011, ya es utilidad pura distribuible entre los socios inversionistas. ¿Quedó claro, mis señores? Sí. Bueno, de mi parte, teníamos un cuestionario, no miento, ahorita comparto, denme un segundito. Yo les voy a mandar y adjuntar los links, los voy a adjuntar mañana, más me tienen que hacer, ¿se acuerdan del IVA del alquileres? El año 2. Alquileres, ya sea como profesionales, liberales u oficio. Ahorita les digo que... Sí, es aquí. Se dan cuenta, ya es más laxa esta semana, ¿no? No hay tanto estrés como la anterior. Lo que sí les pido, por favor, vuelvan a recapitular los videos. Sede virtual. ¿Alguna pregunta, señores, respecto al tópico de hoy? Sí, licenciado, sobre los dividendos, por favor, podría acotar algo más. O sea, le entiendo que a los accionistas no les vamos a pagar. Y O sea, no puedes pagarles algún interés, nada. Lo sumo que pagas es mantenimiento de valor, denominado AITB. O sea, expresas la UFB del día que tenías que pagarlo y lo actualizas al día 365. Por ende, le vas a devolver un valor expresado. Claro, pero yo lo voy a mandar, yo lo voy a registrar en dividendos por pagar. Sí, no lo sí. voy a capitalizar. No lo vas a capitalizar, les vas a devolver de aquí a un año. No les vas a devolver en el año. Entonces, ¿de quién te has financiado la plata? Ah, ya, perfecto, perfecto. Ya, Pero, no, tenía esa duda. Gracias, licenciado. ya. En su evaluación de esta semana, tenemos análisis del alquiler año 1, dice. Yo lo voy a corregir a año 2, porque es el año 2. Solo es esa su evaluación, su tarea. Ya les digo. Lo que tengo que mandarles es el escenario, el análisis como tal, ¿no? ¿O no?
Año 2. Ya, lo estoy corrigiendo. Pues esta semana no tenemos mucha carga. Por favor, no dejen de hacer los videos. Tienen videos referenciales para que avancemos un poquito más y la lectura y el resumen que hacemos esas 2 horas sea más concreta, más cabal, más ya de comprensión, mis señores. ¿Ya? Solo tienen análisis de alquileres año 2, mis señores. ¿Ok? Como evaluación, vuelvo a repetir, es algo ligero. Un ratito, licenciado. En la evaluación de la semana 1, evidentemente está el análisis de alquiler año 2. Y hay otro que dice análisis de casos de escenarios tributarios. Es que eso ya lo hemos llevado el primer módulo. ¿Recuerdan cuando hemos sacado la carga efectiva? ¿Te acuerdas? El dividir entre 84%, ¿te acuerdas o no? Sí. Eso, entonces ya no tiene sentido que les vuelva a desgastar en algo que ya lo sabemos. Y por lo menos hemos seguido. Cuando hemos hablado del ITEP, por ejemplo, no es simplemente cobrarle el 3%, ¿no? De 5.500. Tengo que decir 5.500, 3%, divide entre 0.84. ¿Y por qué entre 84? Me va a coberturar el IVA y me va a coberturar su propio IT. Y de esa manera le cobro el 3%. No gano ni pierdo. También lo hemos vuelto a hacer. ¿O no? Yo lo he borrado como tarea, como evaluación. ¿Ok? Ok. Dicen, Muy bien, mis señores. No tengo más que decirles. Espero que haya sido de su